Bien, hasta ahí me escuchan todo bien, ¿no? Vamos a arrancar. Bueno, buen día a todos. La clase de hoy vamos a ver oscilaciones. Ustedes con Cristian vieron la primera parte de oscilaciones en cuerpos puntuales. Muchos resortes. Hoy vamos a seguir viendo resortes, pero hay algunos otros casos de oscilaciones que, bueno, no me acuerdo si vieron con péndulo con Cristian, pero les van a aparecer ahí en la guía. Yo me estoy dando cuenta que elegí dos resortes. Ah, igual tengo un ejercicio de péndulo. Entonces, vamos a arrancar. Mi idea es, voy a hacer dos ejercicios que aparecen en algunos exámenes parciales viejos. A veces aparecen incluso en finales. Y están en la guía. Entonces, como para hacer esos ejercicios son importantes, los vamos a hacer hoy, pero me voy a centrar mucho en un pequeño resumen que tengo hecho de oscilaciones, muy matemático, así que se van a aburrir un poco, pero para charlar un poco donde estamos parados. Entonces, quería arrancar primero hablando de ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? Esto que está acá es una ecuación, todos lo reconocen. ¿Sí? Hasta acá me escuchan, ¿no? Sí. Sí, se escucha. Buenísimo. Gracias. Esto que está acá es una ecuación. Ustedes lo vieron en la primaria, secundaria. ¿Y qué es lo que uno hace cuando tiene una ecuación? Denme un segundo que me olvidé de cerrar la ventana. Ahora sí. Bien, ¿qué es lo que uno hace cuando tiene una ecuación? Bueno, despeja la x y obtiene cuál es el valor. Entonces, por ejemplo, de esta ecuación que está acá, uno puede despejar. ¿Sí? Esto es lo que se llama una ecuación de primer grado, porque la x está elevado al exponente 1. Si yo lo resuelvo, lo que obtengo es un valor de x, que sería, por ejemplo, x igual a 4. Es el número que cumple con esta ecuación. Lo que obtengo es un número. Y más que número, fíjense que lo que obtengo es una solución. Una única solución. X igual a 4 es el número que satisface esta ecuación. ¿Sí? Cualquier otro número no la cumple. Entonces, cuando yo tengo una ecuación, en el sentido más sencillo de ecuaciones, lo que busco es una solución. Si uno complejiza esto un poco, tiene las ecuaciones de segundo grado o las cuadráticas, que acá para resolverlo es un poquito más difícil. Uno ahí usa la fórmula, la resolvente, menos b, más menos, raíz de b cuadrado, bla, bla, bla. ¿Sí? En estas ecuaciones, la x está elevado, ¿sí?, al cuadrado. ¿Sí? El exponente más grande que aparece en una x es un 2. Entonces, al estar elevado al cuadrado, yo tengo dos soluciones. Si yo resuelvo esto, voy a obtener como máximo dos soluciones. O sea, quiere decir que el menos 1, ¿sí?, y el 1/3 son las dos soluciones de esta ecuación. Yo puedo reemplazar la x por cualquiera de esos dos números y se verifica la igualdad. Cualquier otro número, ¿sí?, no va a ser solución de esta ecuación. Entonces, fíjense que acá aparecen dos resultados. Entonces, ¿por qué estoy contando todo esto que ustedes ya lo saben y lo tienen tan recontra acostumbrados a resolver ecuaciones? Es porque ahora vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación matemática como las que vimos hace un rato, pero lo que hace es relacionar una función, una f de x, con su derivada. Y eso obviamente lo hace más difícil de lo que venimos charlando en las dos ecuaciones estas que les traje anteriormente. Entonces, esto es un ejemplo de una ecuación diferencial. Probablemente en cálculo ya hayan visto ecuaciones diferenciales y las sepan resolver. O no, si no, después lo vemos. Pero fíjense que la ecuación diferencial esta es sencilla. ¿Qué función la derivo y me termina multiplicada por 2?
si no se dan cuenta, les voy a dar el resultado. Es esta función, la exponencial elevada a la 2x. Fíjense que cuando uno deriva una exponencial, ¿sí? Lo que baja es la parte de arriba, entonces la derivada por regla de la cadena sería la derivada de 2x sería 2, entonces me aparece multiplicado por un 2. Y fíjense que acá yo puse una letra A, ¿sí? Esta A es lo que se llama una constante, que es algo que tienen las ecuaciones diferenciales, quedan definidas a menos de una constante. Muchas veces uno cuando termina de integrar pone más constante, en este caso como era una exponencial, termina multiplicando. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier número que esté ubicado donde está A, por ejemplo si es un 3, un 4, un 5, un 2, un -1, el número que sea, me cumple con mi ecuación diferencial. O sea, si f de x hubiese sido 5 por 2 por e a la 2x, me sirve, ¿sí? Me cumple la ecuación diferencial. Si hubiese sido, no sé, menos 2 por e a la 2x, también me sirve. Entonces acá la cantidad de soluciones termina siendo infinita, ¿sí? Cualquier cosa con a me sirve. Lo que no termina siendo infinito es la dependencia con la variable x. La dependencia con la variable x siempre es la misma. Es e a la 2x. ¿Cómo se determina cuánto vale A? Bueno, se determina a través de lo que se llaman condiciones iniciales. Nosotros en física las vamos a llamar condiciones iniciales. Es, por ejemplo, decir cuánto vale la función cuando x vale 0. ¿Sí? Esto es una condición extra, es un dato que se le da al problema. A nosotros en física esto nos va a aparecer como la posición inicial y la velocidad inicial. Con esas cosas uno puede obtener la solución final de su ecuación. ¿Hasta acá me siguen? ¿Algo que quieran preguntar? Hice pura matemática, no dije nada de física. Toma un segundo, ¿está todo bien? Bueno, avanzamos. Entonces, nosotros vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, por ende, voy a tener dos soluciones, ¿sí? O sea, voy a tener dos funciones que dependan de x como solución. ¿Por qué segundo orden? Porque me va a aparecer la derivada segunda. Esas ecuaciones diferenciales, en nuestro caso, siempre tienen la misma pinta. Siempre tienen la misma estructura y nosotros lo que vamos a tener que hacer es tratar de encontrar la ecuación, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de llegar a este tipo de ecuaciones y vamos a decir, llegué a esta ecuación, entonces yo sé cuáles son mis soluciones, ¿sí? No hace falta acá resolver la ecuación diferencial, sino lo que nosotros queremos es llegar a la ecuación, ¿sí? Una vez que llegamos a la ecuación, que la reconocemos, que podemos encontrar su estructura, decimos, bueno, la solución es esta. La ecuación con la que vamos a trabajar nosotros es esta, que está acá, que es la derivada segunda es igual a menos omega cuadrado por la función. ¿Sí? Siempre vamos a trabajar con esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial se llama ecuación del oscilador armónico y lo que representa es un movimiento de ida y vuelta con una única frecuencia. Frecuencia en el sentido de que ya vimos frecuencia del periodo. Bueno, en esta materia solamente nos van a aparecer f y su derivada segunda, bla, bla, bla. Esto lo leo porque no me acuerdo cómo sigo, pero para nosotros f de x, ¿sí? Puede ser, en realidad yo puse f de x como para que recuerden un poco de análisis. Nosotros, nuestra x va a ser el tiempo, nuestra variable independiente es el tiempo. Entonces la f puede ser o la posición o θ el ángulo. Y la derivada segunda de esas funciones serían la aceleración lineal a o la aceleración angular alfa. Entonces, a nosotros nos va a quedar, nos va a quedar cosas de este estilo. ¿Sí?
la aceleración, ¿sí? La segunda derivada de f, es igual a menos omega cuadrado, que omega es un número, por x. Este es el tipo de ecuaciones al cual nosotros tenemos que llegar. Acá yo les puse un recordatorio. Recuerden que cuando uno deriva la posición, lo que obtiene es la velocidad. Una vez más derivando es la aceleración. Y con el ángulo pasa lo mismo. Otra forma de escribir esta ecuación diferencial es usando estos cocientes. Esto quiere decir que es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo, ¿sí? Si quieren la derivada primera sería sin estos dos que están acá volando. Y otra forma de escribirlo es con puntitos. Cuando uno en física deriva con respecto al tiempo, se lo suele poner x punto. Como esta es la derivada segunda, son 2 puntos. ¿Sí? Nada, solamente simboliza que es derivé 2 veces con respecto al tiempo. Ahora, yo les dije que lo que nosotros siempre vamos a tener que hacer es llegar a este tipo de ecuaciones. ¿Por qué? Porque la solución la conocemos. La solución de esta ecuación es una combinación lineal de senos y cosenos. Fíjense que dije combinación lineal, quizás a alguno le suene de álgebra lineal, donde una combinación lineal es básicamente un escalar multiplicando a un vector, ¿sí? Más un escalar multiplicando a otro vector, que esos vectores forman una base. Yendo un poquito más en álgebra lineal, esto es una base de funciones, coseno, seno. Pero bueno, no quiero irme tanto por las ramas. Esta es la solución, ¿sí? Si ustedes agarran esta solución, esta suma de dos funciones, y lo reemplazan acá, ¿sí? Van a ver que la igualdad se verifica. Donde A y B son constantes que nosotros vamos a determinar por las condiciones iniciales, o sea, por cómo es la posición a tiempo cero y cómo es la velocidad a tiempo cero. Uno puede acomodar un poquito el seno y el coseno, puede jugar un poco con eso y puede rearmar esta solución de otra forma que termina siendo más fácil de trabajar. Esa forma es, en realidad son dos, es como A por coseno de omega t más phi o A por seno de omega t más phi. Lo que quiero que quede claro es que acá yo no tengo tres cosas distintas, sino que son tres formas de escribir exactamente lo mismo. Cualquiera de estas 3x de t que yo tengo escritas acá, lo pueden reemplazar en la ecuación de oscilador armónico, que es esta que está acá, y ustedes van a verificar la igualdad. Por ende, es solución. No es que hay tres soluciones, sino que son tres formas distintas de escribir lo mismo. Cualquiera que ustedes elijan, funciona. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Todo bien? ¿Algo que quieran decir? ¿Me están escuchando? Sí, profe, todo bien. Todo bien. Bueno, avanzamos. Bueno, A y phi salen de las condiciones iniciales, son lo que se llama amplitud y fase. Ahora, en un ratito vamos a darle un poquito más de bolilla a eso. Entonces, acá hay una recomendación que les traigo. Como les dije, las tres formas son iguales, pero usen la que les quede más cómodo, dependiendo de cuáles son las condiciones iniciales. Si, por ejemplo, uno tiene las condiciones iniciales, estas son como muy típicas, que a tiempo cero la posición es el cero, o la posición de equilibrio, ahora lo vamos a ver un poquito más, y la velocidad es distinta de cero, o sea, tengo un resorte que está en su longitud natural, ¿sí? Y le doy una velocidad. Bueno, cuando eso pase, lo mejor es elegir que la solución sea un seno. ¿Por qué? Porque a tiempo cero me va a quedar el seno de phi, que me deja elegir a phi como 0, entonces me lo saco encima y es más fácil de trabajar. Cuando x a tiempo 0 no es 0, o no es la posición de equilibrio, y la velocidad sí es 0, o sea, por ejemplo, un resorte que yo lo estiro y lo dejo quieto y lo suelto, o un péndulo, ¿sí? Que lo aparto de su posición de equilibrio
¿sí? Y lo suelto. Por ejemplo, ahí lo que me conviene es elegir un coseno. Y el caso más general, cuando ninguna de las dos es 0, ahí me conviene elegir una combinación lineal de este estilo. Nada, si ustedes no eligen un seno en este caso y eligen un coseno, está bien. Lo que les va a aparecer es una fase que en la cuenta puede hacer que sea un poquito más tediosa, pero nada más. No es que está mal. Esto es solamente una recomendación para que ustedes lo tengan en cuenta cuando hacen los ejercicios. Entonces, yo hasta acá trabajé con esta ecuación diferencial, que como les dije es la ecuación de oscilador armónico, que es la que vamos a ver a lo largo de toda esta unidad. Y es lo que se llama la ecuación homogénea. ¿Por qué se llama homogénea? Porque me aparece la derivada segunda, la función, ¿sí? Y no tengo constantes. Entonces, existe otra que es la ecuación no homogénea, que es exactamente igual, pero acá aparece una constante, un número que no depende de x. Nada, se resuelven exactamente igual. Si yo llego tanto a la ecuación homogénea como la no homogénea, está perfecto. Las dos son ecuaciones de oscilador armónico. La única diferencia es que la solución de la ecuación no homogénea es la homogénea más la particular. Esto le tiene que sonar de álgebra. Cuando uno hacía sistema de ecuaciones lineales, la solución del no homogéneo es homogéneo más particular. Y para nosotros la solución particular es recontra obvia. ¿Por qué? Porque la solución de particular es cuando ponemos que la aceleración es 0, y cuando ponemos la aceleración igual a 0, para nosotros eso es equilibrio. Entonces, grábenselo, la solución particular para nosotros es la posición de equilibrio. Entonces, cuando uno llega a una ecuación no homogénea, elige cualquiera de las soluciones que les traje arriba, ¿sí? Y a eso le suma la posición de equilibrio. No se tiene que olvidar de sumar la posición de equilibrio en la X. Después, cuando uno deriva la velocidad, la aceleración, la posición de equilibrio se desaparece, se anula porque no depende del tiempo. Pero en la posición hay que acordarse de agregarlo. Entonces, la ecuación diferencial para un oscilador armónico, cuando es no homogéneo, queda de esta pinta, y el término constante siempre se va a poder escribir como omega cuadrado por la posición de equilibrio. ¿Sí? Esa es una ventaja que nosotros tenemos de que nuestra solución particular siempre sea la posición de equilibrio. Cuando ustedes pasen a física 2, van a ver ecuaciones de segundo grado más complicadas, van a usar, por ejemplo, con viscosidades, cosas que dependen de la velocidad. Bueno, ahí va a cambiar todo, pero nada, se los dejo a los docentes de física 2 que se encarguen de eso. Entonces, avancemos un poquito más. Tenemos la ecuación diferencial del oscilador armónico, caso no homogéneo, ¿sí? Tiene este término. Entonces, yo acá no sé si esto les va a aburrir un montón, pero les dejo la demostración, lo voy a pasar rápido para que no se aburren, pero siempre se puede pasar de una ecuación no homogénea a una homogénea, es un cambio de variables, ahí está hecho con detalle, no quiero aburrirlos. Y la solución va a ser la misma, entonces cuando uno... la moraleja es simplemente sumen la posición de equilibrio. Si quieren hacer un poquito de matemática, ahí está la demostración, pero no es el objetivo de esta materia que hagan demostraciones matemáticas. Simplemente sepan que funciona. Entonces, ahora sí, vamos a arrancar la clase de física. Nosotros vamos a trabajar con soluciones de este tipo. Una cosa que, fíjense que yo digo ecuación y digo solución, ¿sí? Esto es una solución y esto que está acá arriba es una ecuación. Sepan diferenciarlos porque muchos enunciados de problemas le va a decir encuentre la ecuación diferencial, entonces el resultado tiene que ser este, ¿sí? Lo que uno tiene que mostrar es esto.
Y a veces les va a decir, encuentre la solución de la ecuación diferencial. Entonces, el resultado es una función de este tipo. Entonces, este tipo de funciones tiene algunas cosas que son claves. Por ejemplo, A es la amplitud. Bueno, el tiempo es la variable independiente, eso está de más. Omega es la frecuencia angular. Y acá tengan mucho cuidado, no necesariamente es la velocidad angular. Por ejemplo, uno en un resorte no tiene una velocidad angular, no tiene un cambio en el ángulo, pero sí tiene una frecuencia angular. ¿Cuál es la diferencia entre frecuencia angular y velocidad angular? Bueno, la velocidad angular lo que les mide es el cambio del ángulo en el tiempo. Es cuán rápido me cambia mi ángulo en el tiempo. La frecuencia angular, sin embargo, lo que me dice es cómo cambia este coseno, que es la solución, en el tiempo. ¿Sí? Son dos cosas distintas. En un péndulo, ¿sí? Tengo las dos cosas. Tengo frecuencia angular y tengo velocidad angular. En un resorte, por ejemplo, tengo frecuencia angular, pero no tengo velocidad angular. Tengo una velocidad lineal. Bueno, phi es la fase. Yo tenía un dibujito acá. Acá está. Phi es la fase que lo que me dice es dónde arranca mi onda, mi oscilación, ¿sí? Esto que está acá. Y t es el periodo, que es 2pi sobre omega, sobre la frecuencia angular. Entonces, fíjense que acá está escrito, por ejemplo, el periodo, ¿sí? Es la distancia entre cada una de las crestas, ¿sí? La fase es donde arranca a tiempo cero y la amplitud es desde el cero hasta el máximo, ¿sí? También se podría medir desde el 0 hasta el mínimo, también sirve. Y lo mismo el periodo, se puede medir de mínimo a mínimo, pero siempre cuando se repite una oscilación. Hasta acá, no, tenía una cosita más. Hay dos grandes sistemas que vamos a trabajar en oscilaciones. Resortes y péndulos. Yo acá se los traigo más que nada para cuerpos puntuales. La clase que viene van a ver péndulo físico y van a resolver unos cuantos problemas en la guía con péndulos de cuerpo rígido. Por ahora solamente les dejo los péndulos con cuerpos puntuales. Entonces, esto intenta hacer un resorte muy mal dibujado. Cuando uno tiene un resorte, ¿sí? La única fuerza que aparece es la fuerza elástica. Cuando uno tiene un péndulo, ¿sí? La fuerza que se encarga de que el péndulo vuelva a la posición original, a la posición de equilibrio, es el peso tangente, ¿sí? Tanto fuerza elástica como el peso tangente son lo que se llama fuerza restitutiva, porque cuando yo me aparto del equilibrio, esa fuerza es la encargada de hacer que vuelva, ¿sí? Y son las fuerzas que van a dar lugar a las oscilaciones en estos dos problemas. Si yo planteo la ecuación de Newton para un resorte, voy a llegar a esta expresión, masa por aceleración es igual a la fuerza elástica. Si yo hago la distributiva del K, me va a quedar de esta pinta. Y dividiendo por la masa, llego a la ecuación del oscilador armónico. Y denme un segundo que se los voy a marcar bien. Fíjense que esta es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Esto que está acá, ¿sí? Sin el menos, esto es el omega cuadrado. Y todo esto que está acá, ¿sí? Estoy en un caso no homogéneo, por eso tengo este término que es una constante, es omega cuadrado por la posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces fíjense que yo acá llegué para un resorte, llegué a su ecuación diferencial de oscilador armónico y reconocí cada una de las partes. ¿Cuál es la derivada segunda? ¿Cuál es el omega cuadrado? Y cuál es el término constante, ¿sí? Con la posición de equilibrio. Si en cambio uno tiene un péndulo, en el eje tangente, la ecuación de Newton le dice que masa por aceleración tangente es, bueno, la fuerza, el peso tangente, tiene un signo menos porque apunta hacia la dirección contraria a la velocidad tangente, a la velocidad tangencial. Si uno escribe la aceleración tangencial, ¿sí? Tacha las masas primero, que se cancelan.
si uno escribe la aceleración tangencial como el largo por la aceleración angular, le va a quedar esto que está acá. Y haciendo algo que quiero hoy, que es pequeñas oscilaciones, y también lo usamos en la guía, en el TP1, si el seno de tita se parece a tita, ¿sí? Uno puede llegar a esto. Y pasando el L dividiendo, uno llega a otra ecuación de oscilador armónico. Pero ahora, esta es la derivada segunda de esta función, ¿sí? Esto es la derivada segunda de tita con respecto al tiempo, al cuadrado, ¿sí? Y esto que está acá, sin el signo menos, esto es omega cuadrado, ¿sí? Y fíjense que acá no hay término constante. Esto es una ecuación homogénea, es la ecuación del oscilador armónico en el caso homogéneo. No tengo el término extra. Hasta acá ya los aburrí mucho. Prometo que es la última diapositiva así. No, Después está vamos a los bien. bifes. Está igual, medio áspero, pero está bien. Es muy matemático. Sí. Bien, esto de vuelta, las dos son ecuaciones diferenciales de oscilador armónico para distintos sistemas, una homogénea, la otra no homogénea, pero funcionan igual, porque, bueno, ahí les dejo los omega cuadrados. Las soluciones son las mismas, las soluciones son cosenos, ¿sí? O senos, o lo que ustedes quieran. Pero lo que quiero que vean es que a igual ecuación diferencial vamos a tener la misma solución. Por eso, la estrategia a lo largo de toda esta guía es encontrar la ecuación diferencial y una vez que yo la encuentro, ya sé cuál es la solución. ¿Sí? Voy a borrar acá un poco. Y una cosa más. Yo hasta acá trabajé con cuerpos puntuales. Cuando trabajamos con cuerpos puntuales, lo más cómodo es que la ecuación diferencial es planteando la segunda ley de Newton. Ahora en un rato vamos a ver un ejemplo de cuerpo rígido donde en lugar de plantear Newton para llegar a la ecuación, lo que voy a hacer es plantear torque. Esa es la gran diferencia entre las dos cosas. Igual lo voy a repetir en 5 minutos. Entonces, ahora sí, vamos a los ejercicios. Quiero arrancar con el ejercicio 7, que es un ejercicio donde aparecen dos resortes. Con Cristian la clase pasada vieron resortes un poquito más sencillos. Este es un resorte que está, perdón, esta es una masa que está entre dos resortes en una superficie horizontal sin rozamiento. Y los dos resortes tienen distintas constantes. De punta a punta, desde A hasta B, tenemos 3 metros y la longitud natural de cada uno de estos resortes es de 1 metro. Entonces, fíjense que si esto está a la mitad, estaba a 1,5 metros, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo el primer resorte y qué es lo que está haciendo el segundo resorte? O sea, fíjense de vuelta, de punta a punta hay 3 metros, la longitud natural es 1 metro y este está en la mitad. Piensen un segundo, yo voy a tomar agua. Y los dos están tirando como para afuera. Los dos se están tirando, sí. Voy a dibujarlo acá. Entonces, si este bicho quiere estar a 1 metro y está a 1,5 metros, la fuerza elástica del cuerpo 1 va a ser hacia allá. Si pasa lo mismo del otro lado, la fuerza 1 va a ir para el otro lado, ¿no? Este está a 1 metro, ¿sí? Creo que lo dibujé igual. Ah, sí, lo había dibujado allá. Entonces, todo lo que dije lo había dibujado. Lo tienen ahí, ¿sí? Entonces, al estar en 1,5 metros, lo que va a pasar es que el resorte 1 lo quiere tirar para la izquierda, el resorte 2 lo quiere tirar para la derecha. ¿Quién va a ganar? Bueno, eso va a depender de las constantes elásticas. Fíjense cómo son las constantes elásticas. Una es más grande que la otra. Entonces, lo que me va a pedir ahora es que determine la posición de equilibrio. Si yo dejo este cuerpo en 1,5 metros, ¿sí? Y me alejo y dejo que evolucione el sistema, ¿dónde esperan
que se encuentre la posición de equilibrio. ¿Sí? Si esto es la mitad de los 3 metros, ¿dónde esperan que esté? ¿A izquierda o a derecha? A la derecha. Bien. ¿Ven todos por qué? Al ser más grande la constante del cuerpo 2, ¿sí? La fuerza elástica es constante por desplazamiento, o por estiramiento o compresión. Entonces, al ser más grande, ¿sí? Yo en equilibrio necesito que las fuerzas se igualen. Entonces, como es más grande la constante, necesito menos estiramiento o compresión de un lado que del otro. Ahora, si no se dan cuenta, lo vamos a ver en la cuenta. Pero bueno, a veces está bueno tener como una idea, un feeling, ¿cómo se llama esto? Alguna primera aproximación a lo que uno espera de un problema para saber cuando si lo resuelvo tiene sentido o no. Entonces, si yo planteo un sistema de referencia, acá, ¿sí? Uno puede elegir otro sistema de referencia. Si yo planteo un sistema de referencia acá, tradicional, XY, ¿sí? La posición del cuerpo va a estar medida desde esta pared, entonces va a ser X, ¿sí? Y fíjense que con respecto a esta pared, ¿sí? Esta distancia es L menos X, ¿no? Donde L son los 3 metros. Eso lo voy a usar ahora en un rato para determinar la posición de equilibrio. Entonces, si yo escribo la ecuación de Newton, me va a quedar de esta forma. Y acá esto quizás yo lo estoy haciendo muy cortito y puede ser medio complicado para pensarlo. No sé si se llega a ver o me quedó muy abajo en la pantalla. ¿Ven acá abajo esto? Sí, sí, sí. Joya. Entonces, fíjense que esto es la fuerza elástica 1. Que esa es fácil de escribir. Es constante menos K por delta X. X menos L0. Ahora fíjense la fuerza 2, como la escribí. Y eso me parece que es quizás lo que es un poquitito difícil de ver. La fuerza elástica de vuelta es la constante por el estiramiento o la compresión. Entonces, fíjense que lo que yo estoy haciendo es comparar L menos X, que es esta distancia que está acá. ¿Sí? ¿La ven? Eso que está ahí lo estoy comparando con su longitud natural. Eso es el estiramiento o compresión del resorte 2. Como yo no tengo uno de los extremos en el origen de coordenadas, quizás es un poquito más complicado de escribir. Y lo otro que yo hice es verificar los signos. ¿Sí? Una cosa que pueden hacer es, voy a borrar, ¿sí? Fíjense qué pasa si yo pongo el resorte acá. ¿Sí? Si yo pongo el resorte ahí, voy a tener una fuerza elástica, ¿sí? L menos X sería, ¿cómo es? Sería negativo, ¿sí? Menos el L0 negativo, me va a dar una fuerza hacia allá, ¿sí? Me lo va a empujar. Si yo, en cambio, lo tengo de este lado, yo lo que necesito es una fuerza para el otro lado. ¿Sí? Entonces, en ese caso... ¿Profe? Sí. Una pregunta. ¿Vos acá estableciste un 0 en A o todavía no? No, en nada. Acá lo dijo. Ah, está bien. Por eso es lo difícil de escribir este resorte. Entonces, nada, cuando ustedes tengan este tipo de resortes, tómense 5 minutos para escribir bien la expresión y chequeen que los signos de la fuerza elástica apuntan para el lado que corresponde. No sé si me siguieron. Voy un ratito al chat. ¿Está todo bien? Bueno, si ustedes resuelven esa ecuación, efectivamente van a encontrar que la posición de equilibrio es 1.6 metros, o sea, está más cerca de B como habíamos dicho. Está más a la derecha.
Bueno, eso es un problema de equilibrio. La ecuación de equilibrio, no me acuerdo si lo dije, pero ponemos la aceleración igual a 0 y con eso despejamos la X. Entonces, ahora la parte B me dice que el cuerpo se desplaza horizontalmente. ¿Dónde está mi...? Se desplaza horizontalmente. Deme un segundo, que pongo el puntero. ¿Sí? Y se suelta. Entonces me dice, escribí la ecuación diferencial del movimiento de cuerpo y determiné el periodo de oscilación. Entonces, fíjense esto. Escriba la ecuación diferencial. ¿Sí? No me pide las soluciones. Me pide que yo llegue a la ecuación diferencial. O sea, tengo que llegar a que la aceleración es igual a menos omega cuadrado por X. Y ahí reconocer cada una de las partes. Entonces, de vuelta, no pide las soluciones, pide llegar a la ecuación. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Y cómo se llega a la ecuación diferencial? Bueno, como esto es un cuerpo puntual, lo que voy a hacer es plantear la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. Así me queda la segunda ley de Newton, ¿sí? Con los dos resortes. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es acomodar esto para llegar a la ecuación de oscilador armónico, que lo voy a escribir acá a un costado. La ecuación de oscilador armónico sería que la aceleración sea menos omega cuadrado por X más alguna constante, ¿sí? Como mi posición de equilibrio, yo sé que no es 0, estoy seguro de que me va a dar una ecuación no homogénea. Entonces, ¿cómo hacemos toda esta cuenta? Bueno, hay que remangarse y empezar a hacer distributivas. ¿Sí? Me van a quedar estos 5 términos. ¿Sí? Distribuyo K1 con la X, K1 con L0, K2 con L, K2 con X, K2 con L0 y respeto los signos, ¿no? Una vez que hacemos eso, juntamos las X por un lado y lo que no tiene X por el otro. ¿Sí? Acá me va a aparecer X, X y acá todo lo que no tiene X. Y ahora puedo sacar factor común X. ¿Sí? Aprovecho y saco el menos para afuera de este paréntesis y me queda K1 más K2. Y acá me quedan todas las constantes que, bueno, K2 lo junté. Entonces, fíjense que esto ya tiene un poquito la pinta de lo que está acá arriba. Este que está acá, ¿sí? El que acompaña a la X, va a ser el omega cuadrado. Tengo el signo menos. Todo esto que está acá va a ser la constante. Y lo único que me falta es la masa, pasarlo dividiendo. Entonces, paso dividiendo la masa. Y ahí llego a la ecuación de oscilador armónico. Este es a lo que ustedes tienen que llegar. Esto que está acá es el omega cuadrado, ¿sí? Fíjense que el menos tiene que estar, pero no lo incluyo en el omega cuadrado porque si no me va a dar un número imaginario, ¿sí? Es la parte, es el módulo, sería esto que está acá, es el omega cuadrado. Acá aparece el término constante, que si ustedes hacen la cuenta va a ser la posición de equilibrio por omega cuadrado, ¿sí? Y con que ustedes lleguen a esto, ya está ese punto del problema. Esta es la ecuación del oscilador armónico. Ustedes tienen que llegar a esto y reconocer cuál es el omega cuadrado, cuál es la derivativa segunda, que esté el signo menos y que esté el término constante. Un segundito. No sé si alguien quiere preguntar algo. Un segundo el chat. ¿Está todo bien? Profe, Sí. entiendo que K sobre M es omega cuadrado, pero ¿por qué la sumatoria no deberían ser dos términos separados, eso? ¿Por qué? No entiendo. Sí, yo tampoco. No, yo lo junté junto. Em, A ver, creo que sí. A ver, creo que me doy cuenta de lo que decís. Podría ser K1 Claro, M. eso. Sí, yo pensé que los ibas a hacer por separado y te iban a quedar Sí, varios yo W acá los cuadrado. hice. Bueno, Claro, desde ahí pensé que ibas a pasar el M para abajo. está bien la pregunta. Vos, como tenés dos resortes, de alguna forma estás esperando dos frecuencias. Puede pasarte, no en este caso, pero cuando vos tenés un solo cuerpo vas a tener una única frecuencia. Después, en física 2 vas a ver el problema de dos cuerpos y van a aparecer dos frecuencias. Pero un solo cuerpo oscila a una única frecuencia.
Por eso es armónico. La palabra armónico es que es una sola frecuencia. Está bien. Y esa única frecuencia del único cuerpo es la sumatoria de la que tira para un lado y la que Claro, tira en para el este otro. caso es la sumatoria. Uno después puede ver el problema este, ¿sí? Y va a ver que es distinto la frecuencia. Pero sí, acá lo que te está pasando es que se están juntando los dos resortes y te dan una frecuencia angular mayor a la que tenían con un único resorte. Se están sumando. O lo que se llama es, se los pone en serie. Si algunos sabe algo de electricidad, es parecido a las resistencias. Pero de vuelta, lo que te aparece es una única frecuencia. Por más de que tenga dos resortes, incluso podría llegar a meter algún tercero o cuarto resorte, todo oscila a una única frecuencia. Por eso es ecuación del oscilador armónico. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? Sí, perfecto. Gracias. Cuando vos veas el sistema de dos cuerpos oscilando, ahí las oscilaciones de ambos cuerpos se van a mezclar y vas a tener dos frecuencias. Pero de vuelta, problema para la gente de física 2. Por ahora seguimos en física 1. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Me olvidé yo una parte acá. Esto ustedes lo van a poder calcular como número. Después le calculan la raíz a eso y les pide el periodo, que es 2pi sobre omega. Después el problema no pide nada más, no pide las soluciones de esto, no les da condiciones iniciales. Entonces el problema terminó acá. ¿Sí? Ustedes tienen que llegar a la ecuación de oscilador armónico, mostrarla, encontrar cada una de las partes, calcular cuál es el omega y con eso se calcula en el periodo. Es muy común en los ejercicios de esta guía que uno llegue solamente a la ecuación, calcule el periodo y ahí se terminó. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Yo tengo una pregunta que capaz es medio que capaz la tenía que haber hecho antes, pero ¿por qué estamos tomando como una ecuación no homogénea? Bien. Nos queda una ecuación no homogénea porque la posición de equilibrio no es el cero. Si vos hubieses tomado un sistema de referencia acá, en la posición de equilibrio, o sea, si tu posición de equilibrio está acá y tomabas el origen de coordenadas en ese punto, ibas a llegar a una ecuación homogénea. No te iba a aparecer este término. ¿Sí? Iba a ser completamente igual, pero bueno, la X cambió su significado. Claro, buenísimo. Yo con eso, la recomendación es no les tengan miedo a la ecuación no homogénea, porque es exactamente igual. Lo único que cuando pongan la solución, si tienen que dar la solución, va a ser la homogénea, que son ese seno coseno, más la posición de equilibrio. Que ya la calcularon antes, que es 1.6. Entonces, con eso que no se asusten porque les quede algo no homogéneo. Al contrario, es igual de fácil que el homogéneo. Bueno, bien. Entonces, este es un ejercicio típico de oscilaciones en cuerpos puntuales. Vamos a avanzar un poquito más. Y vamos a ver un ejercicio de oscilaciones con cuerpos rígidos. Nosotros, cuando trabajen con cuerpos puntuales, con la segunda ley de Newton van a encontrar la ecuación diferencial que están buscando. Y cuando trabajamos con cuerpos rígidos, el gran problema que tenemos es que van a aparecer fuerzas de vínculo, principalmente el rozamiento estático o alguna tensión en los péndulos, que cambian su valor todo el tiempo y a veces hasta cambian su dirección. Y uno no sabe cómo es que cambian esas fuerzas. Entonces, si uno plantea Newton, se va a complicar todo. Voy a tener este tipo de fuerza de vínculo ahí molestando, ¿sí? Y como dependen de la posición, dependen del tiempo, va a ser difícil encontrar la ecuación de oscilador armónico posta, porque no puedo agarrar esta fuerza y dejarlo del lado constante, porque depende de algo. Entonces, ahí el truco está en
plantear la ecuación de torques. ¿Por qué plantear la ecuación de torques? Porque uno tiene la libertad de hacer torques en donde se le cante. El único precio a pagar es acordarse de cambiar el momento de inercia, usando el teorema de Steiner. Y cuando uno hace eso, lo que hace es separa donde están estas fuerzas de vínculo, ¿sí? De manera que el torque de esas fuerzas se anula. Y me aparecen el torque de otras fuerzas, pero que en principio no dependerían de la posición ni del tiempo. Y eso lo hace muy sencillo. Entonces, cuando uno hace eso, acuérdense que los torques están... la ecuación de torques es sumatoria de torques igual a momento de inercia por alfa. Alfa es la aceleración angular. Entonces, la ecuación que a mí me queda es una ecuación para el ángulo. Entonces, la solución va a tener que ver con un ángulo. Después uno lo puede pasar a una aceleración lineal con alguna condición de rodadura que tenga dando vueltas. Pero bueno, en principio le va a quedar con respecto al ángulo. Entonces, una cosa que les tiene que quedar claro es que si bien las variables cambian, la estructura de la ecuación es la misma. Esta ecuación que yo tengo acá es la misma ecuación que yo había hecho para los resortes de antes. La única diferencia es que antes tenía X, ahora tengo tita. Entonces, a igual ecuación, igual solución. Lo único que cambia es que son físicamente cosas distintas, pero matemáticamente es la misma solución. Mariano tiene una frase de que si uno entendió la... no me la acuerdo, o sí me la acuerdo, pero no la quiero decir textual, pero si uno entendió cuerpo rígido, oscilaciones es un tema muy fácil, porque planteo las ecuaciones de torque, ¿sí? Y distribuyo un par de cosas y con eso ya está. Me gano 2,5 puntos en el parcial. Y en eso tiene razón. La aposta es que siempre que ustedes tengan, en el 90% de los casos, cuando uno tiene un cuerpo puntual, ¿sí? Va a llegar a la ecuación diferencial si plantea la segunda ley de Newton. Y si uno tiene un cuerpo rígido, va a llegar a la ecuación diferencial si uno plantea torques. Entonces, eso grábenselo porque les estoy diciendo por dónde arrancar los problemas. Entonces, hasta acá estamos todo bien. Bien. Entonces, para terminar voy a hacer este último problema, que es el ejercicio 13 de la guía. Yo me salté un montón de ejercicios que son los de péndulo, que me parece que es a partir del ejercicio 10, 9 o 10. Entonces, nada, este lo pueden hacer, pero 9, 10 y demás los van a ver con Cristian en la próxima clase. Y es el típico problema de un resorte, pero en lugar de tener un bloque, a mí me ponen un cilindro. Y ahí, como saben de cuerpo rígido, cambia todo. Bueno, el eje del tambor está atado a un resorte, bla, 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 y el sistema parte de reposo de una posición en que el resorte está tirado 23,9 centímetros. La parte A es simplemente es un problema de energía de cuerpo rígido. Eso lo voy a saltear, se los dejo a ustedes de tarea. Me interesa ver la parte B, que dice que con estas condiciones muestre que el centro de masa del cilindro hace un movimiento oscilatorio armónico simple y determine un periodo. Bien, ¿cómo se demuestra que esto hace un movimiento armónico simple? Bueno, llegando a la ecuación de oscilador armónico. Y el periodo lo voy a sacar a partir de encontrar el ómega. Entonces, vamos a elegir un sistema de referencia. Yo elegí este sistema de referencia para este cilindro. Puse la fuerza de rozamiento para la izquierda, la fuerza elástica hacia la derecha. Y bueno, después tenemos peso y normal que no van a joder. De vuelta, esta fuerza de rozamiento es el tipo estática. Entonces, no vale mu estático por la normal siempre. Vale lo que tiene que valer para que se cumpla con la condición de rodadura. Fíjense que me dice que rueda sin deslizar. Entonces, siempre estoy en rodadura. La fuerza de rozamiento se va a acomodar a la condición de rodadura. Entonces, quizás en un momento valga 200 newton, en otro valga 260, en otro valga menos 100, no sé. Va cambiando. Lo que yo sé
es que si planteo Newton con una fuerza de rozamiento que depende de la posición, no voy a encontrar la ecuación diferencial. Entonces, fíjense cómo queda Newton. Me aparece esta fuerza de rozamiento, que de vuelta depende de la posición y del tiempo. Entonces, yo no puedo aislarla, porque no sé la dependencia con la posición y el tiempo. Entonces, meterme acá va a ser un desastre. ¿Cuál es la solución fácil? Bueno, de vuelta, cuando tengan cuerpos rígidos, en este tema de oscilaciones, planteen torques. Y planteen torques en el lugar de la fuerza que les molesta. Acá me molesta el rozamiento. Bueno, voy a plantear torques donde está la fuerza de rozamiento. ¿Qué sería en este punto acá abajo? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar por no hacerlo con respecto al centro de masa? Bueno, que el momento de inercia voy a tener que hacerlo con Steiner. Y después nada más. Fíjense que en ese caso, la fuerza elástica que está predicada en el centro de masa, el torque va a ser lo que vale por R. ¿Sí? Es sencillito. Y de paso tengo ese signo menos ahí, que es el signo menos correspondiente a la ecuación de oscilador armónico. Entonces, esto sí es una ecuación que puedo resolver. Y si encima yo me paro en la longitud natural del resorte, que va a ser la posición de equilibrio, ¿sí? Esa ecuación va a ser más sencilla, va a ser la homogénea. Entonces, vamos a calcular el momento de inercia con respecto al punto O, al piso, que sería el del centro de masa más la masa por el radio al cuadrado, ¿sí? Este es el momento de inercia para un cilindro. Le tengo que sumar mr cuadrado. Entonces, 1 medio más 1 les va a dar 3 medios. No me acuerdo si el ejercicio no les da el radio. ¿Sí? Ahí me acordé. Entonces, vamos a trabajarlo así con la expresión. Después van a ver que el radio se va a cancelar. Y si ven esta ecuación, acá hay una pequeña trampa, que es que de este lado yo tengo la aceleración angular y de este lado tengo la posición. ¿Sí? Este que está acá no es la derivada segunda de este. ¿Sí? Yo necesito la aceleración lineal o necesito el ángulo tita. Uno de los dos. Pero acá estoy rehaciendo una derivada segunda de un ángulo con una función, una variable que representa un desplazamiento lineal. Pero tengo la condición de rodadura, que me dice que la aceleración es alfa por r. Entonces lo que puedo hacer es reemplazar alfa por a sobre r. ¿Sí? Acá tengo el momento de inercia que calculé. Y fíjense que esto ya tiene mejor pinta, porque acá sí tengo la derivada segunda y acá sí tengo la función. Despejamos un poco, las r ya se pueden cancelar y pasamos las cosas del otro lado. Y me va a quedar esta ecuación diferencial. Fíjense que esto es la derivada segunda, esta es la función, tengo el signo menos, todo esto va a ser mi omega cuadrado. Y como resolví el caso homogéneo, me pasé al sistema homogéneo para hacerlo más fácil, me aparece un más 0. Si no, igualmente uno después le va a aparecer un término constante que no molesta, ¿no? Con eso no hay problema. ¿Sí? Entonces llegué a la ecuación del oscilador armónico, en este caso el homogéneo, y puedo encontrar que este es el omega cuadrado, puedo hacer la cuenta, me da 196, y después tomar la raíz para sacar el omega, y de ahí puedo sacar que este es el periodo del cilindro. Fíjense que lo que hice fue plantear el torque en el punto donde estaba el rozamiento, ¿sí? Y seguí la cuenta, y ahí llego a la ecuación de oscilador armónico. Fíjense una cosita más. Si uno piensa en el ejercicio del resorte enganchado en la pared para el caso puntual, el omega cuadrado de esto es K sobre M. ¿Sí? Y fíjense que acá es 2/3 de K sobre M. ¿Dónde está el tercio que falta? ¿O por qué me da más chico? Bueno, me da más chico porque además de moverse en la línea recta, ir y volver en la dirección X, además está rotando.
Entonces, ahí hay un tercio en la rotación. Bueno, comentario anecdótico. No sé si se entendió, si fue muy matemática la clase, creo que sí. La próxima va a ser más física. Y eso es lo que yo tenía para hoy. No sé si quieren preguntar algo de esto, consultas de lo que quieran. Acuérdense que hasta las 11 pueden entregar el TP2. Alguien que me responda y que me diga que no estuve hablando solo toda la clase. Gracias. Ahí te escucho mal. No sé si me estás diciendo algo, pero te escucho. ¿Hola? Está. ¿Hasta qué ejercicio pueden hacer la guía? Dame un segundo, Martina, ya te digo. Esto lo tendría que haber anotado antes. Guía de oscilaciones. Bien. Mira, pueden hacer hasta el ejercicio 8 y pueden hacer el ejercicio 13, este que está acá. Después, los ejercicios que 9, 10, 11, 12 y el 14, que es medio dificilito, esos son más de péndulo físico, que lo van a ver la clase que viene con Cristian. Entonces, nada, les queda buen momento este fin de semana para ponerse al día con la materia, que seguramente el TP los haya atrasado un poco. Así que nada, yo me voy a quedar un rato más si tienen consultas, si no, son libres y buen fin de semana. Y me voy a cortar la grabación para no olvidar.